noches. Agradeciendo la invitación y pido disculpas, voy a tratar el tema sobre algunos hitos centrales que deben tenerse en cuenta cuando se estructura un régimen contractual público. Con motivo de la presencia del doctor Moreno en Lima, consideramos que esto implica, por ponerlo de modo simbólico, un anuncio de lo que ya viene ocurriendo en el mundo, y es la creciente interacción entre los sistemas de contratación pública. Ya hoy en todo país no se puede únicamente centrar la atención en la contratación nacional, ni en las reglas únicamente aplicables en el país, sino que hoy resulta ya inevitable dialogar de manera franca y clara en todo ámbito, y por supuesto en el académico, sobre cómo debe estructurarse el régimen contractual a nivel global, a nivel regional, y por supuesto que sin perder cada nación, cada país su identidad, sin dejar de tener en cuenta las peculiaridades de cada país respecto a su idiosincrasia, a la forma efectiva de ejercer el poder, al funcionamiento real de los mercados, que, como sabemos, cada país tiene sus peculiaridades. Sin dejar de atender a ello, sepamos establecer aquellos parámetros que lleven a lo que hoy es una propuesta impulsada a nivel mundial, que es la armonización de los sistemas de contratación pública, es decir, la generación de estándares, tanto en la manera en que entendemos los principios, los criterios y las figuras, en nuestro caso las figuras jurídicas, y lo que son las prácticas esperadas y el comportamiento de los diferentes agentes en los contratos públicos. No va a ser nada extraño que dentro de un poco países se junten para contratar juntos, para contratar de manera corporativa. Esto ya está ocurriendo en algunas zonas del mundo. América Latina no tiene por qué escapar a esa corriente, al contrario, considero que se ha avanzado lo suficiente como para ir ya explorando esa posibilidad. En ese sentido, creo yo que la presencia del doctor Moreno, que está por llegar a este recinto, muestra esa necesidad de ir dialogando de manera franca y clara, en el ámbito académico también, por supuesto, sobre los parámetros con los que nos vamos a regir. Hay ciertas ideas que ya hoy se están asentando de manera clara en materia de los contratos públicos. Una de ellas es que la contratación es un escenario... ¿Esto avanza? Bien. En el ámbito de los contratos públicos, una de las ideas clave que hoy tenemos es que estamos en un escenario multitemático. Ya no es razonable únicamente trabajar el tema del procedimiento contractual o de la relación contractual en cuanto a la formación del contrato y a su eventual ejecución, sino que hay todo un contexto dentro del cual se efectúa la contratación pública que hace necesario abordarlo de una manera integral. Es decir, hay un conjunto de temas que están vinculados entre sí y que, si uno pretende forjar un sistema contractual eficiente, oportuno, transparente en cualquier país, no puede descuidar en su estrategia la generación o el tratamiento a todos estos temas a la vez.
La realidad nos muestra que cuando nos dedicamos solamente a acelerar los procedimientos contractuales, podemos llegar a decisiones curiosas como que las contrataciones hasta 3 UITs no les sea de aplicación la normativa en cuanto a los procedimientos. Pero lo curioso estuvo en que simplemente se los expectoró del sistema y esas contrataciones ya no se publicaban y en consecuencia cerca de 6.500 millones de dólares anuales ya no eran vistos. Eso se ha tenido que retomar por la reacción que eso generó, tanto de quienes se sentían discriminados o de las entidades que, teniendo la obligación de supervisar o vigilar esos contratos, simplemente no tenían información disponible. Algo se ha corregido con la última modificación que obliga a publicar eso, aun cuando no tendría por qué haber problema de que se haga en línea la publicación y no cada cierto tiempo luego de desarrollar la contratación. Entonces, cuando uno piensa en el tema de los contratos públicos, tiene que ser consciente que su percepción debe ser o implicar una aproximación integral. Y esto evidentemente lleva a que el trabajo sea absolutamente interdisciplinario en el ámbito de los contratos públicos. Desde la fase de formación del contrato, de la fase preparatoria de los contratos, el procedimiento de selección y la ejecución contractual exige la presencia coordinada de diferentes especialidades. Por lo tanto, sea que estemos organizando políticas públicas o definiendo el régimen contractual específico o trabajando a nivel de cada entidad pública o de cada empresa que pretende contratar con el Estado, e incluso a nivel personal, cuando uno procura especializarse en la contratación pública, tiene que ser consciente que debe complementar sus conocimientos con los que le proporcionan profesionales de otras disciplinas que también participan en los contratos públicos. Las disciplinas más frecuentes en cuanto a su presencia son la jurídica, la logística, la económica, la tecnológica y la política. Por supuesto que a esto se agregan las otras especialidades que se requieran para casos concretos. Por ejemplo, si vamos a trabajar temas relacionados a defensa, tendrá que haber especialistas que se agreguen a este grupo ya en materia de defensa, y si es educación, en temas educativos. Pero lo cierto es que el trabajo que hasta hoy tenemos compartimentalizado y de manera secuencial de un área hacia otra en las organizaciones públicas, por ejemplo, tiene que cambiar. En más de una oportunidad, cuando un proceso se cae, cuando un proceso se declara nulo, por ejemplo, siempre el lamento termina en la siguiente frase: hubiéramos coordinado desde el principio. O cuando ya tienen problemas dice: coordinemos para ver cómo nos salvamos. Eso no es otra cosa que el reflejo de algo que tiene que implicar un trabajo anticipado mediante equipos en que se complementen las diferentes profesiones involucradas en los contratos públicos. Esto resulta siendo ya también una necesidad y uno de los hitos sobre los cuales se tiene que construir la contratación pública. Otro tema relacionado a la contratación pública está referido a sobre quiénes impacta el contrato público. Esta idea antes se circunscribía a esta relación, a la relación entre la entidad contratante y el contratista. Es decir, todo se circunscribía a pensar en cuál era la relación entre estos dos agentes. Sin embargo, lo que no estaba evidenciado, no obstante que estaba presente, era el conjunto de intereses que también están involucrados en los contratos públicos y que se extienden, por ejemplo, a todo el sector público que procura mejoras continuas, a todo el sector privado que requiere un régimen contractual que permita efectivamente acceder al mercado de los contratos públicos, el destinatario de lo que se contrata, que tiene una necesidad que satisfacer y que últimamente, lo cual ha sido ratificado en el último evento anticorrupción organizado por la Contraloría General de la República, este destinatario está cobrando un cariz aún mucho más importante, porque ya la construcción de las perspectivas de políticas anticorrupción
están cambiando su criterio. Ya la corrupción no se está viendo únicamente como un acto en el cual alguien roba patrimonio, sino que también se está incorporando hoy de manera sostenida y muy clara últimamente, cada vez más, que el daño que se produce con un acto de corrupción va a impactar en la calidad de vida de las personas y por lo tanto a afectar sus derechos constitucionales. Y por lo tanto habrá una vinculación entre corrupción y derechos humanos. Es decir, un acto de corrupción va a afectar, y así se entiende hoy, derechos humanos, con lo cual se agrava la posición de quien participa en un acto de corrupción. La contratación pública es un área muy sensible en lo que es gestión pública, y sea para lo que es mejoras de la calidad de vida de la población, o en su caso para afectaciones a ella, la contratación pública por lo general está presente. En consecuencia, el destinatario se convierte en un actor clave en todo este esquema sobre quienes impacta el contrato público, y uno cuando participa en contratación pública, sea privado o sea una entidad pública, tiene que ser consciente que está trabajando respecto de derechos de personas, y en consecuencia esos terceros anónimos no son tan anónimos, sino que están muy cerca ahí, y tu acto, tu omisión, va a impactarlos, sea de manera positiva o eventualmente negativa. Con lo cual, este actor cobra mucha relevancia últimamente. Están las entidades promotoras y protectoras del sistema, como son el OCE, la Contraloría, las comisiones de fiscalización del Congreso y otros agentes que tienen como rol una doble acción. Uno, procurar las mejoras del sistema. Dos, proteger el sistema. Y ellos también participan normalmente enlazándose en los procesos de información a efectos de poder cumplir su labor. Está, por supuesto, toda la comunidad que tiene una expectativa en que el Estado, a través de la aplicación de los recursos públicos, efectivamente satisfaga las necesidades de la comunidad. Y se utiliza como instrumento el contrato público. Este contrato público tiene que ser lo suficientemente versátil como para poder efectivamente asegurar la mejor satisfacción posible de las necesidades de la comunidad. Y últimamente, la comunidad internacional, que en el proceso de acercamiento de las economías y de las culturas en el mundo, lógicamente cobra especial presencia hoy en materia de los contratos públicos. En consecuencia, en tu concepto también hoy resulta capital, hoy resulta esencial que entiendas que el contrato público no se circunscribe a pensar en estos dos actores, sino que lo que tú pretendas hacer debes pasearlo por el impacto que produce en todos estos actores, de modo que generes aquellos pesos y contrapesos que permitan tener un sistema coherente, un sistema intrínsecamente válido para operaciones eficientes, eficaces, transparentes. Algunos conceptos que acompañan esta materia son el de la ubicación de los contratos públicos dentro de lo que es la función administrativa del poder. Si la contratación pública es una manifestación de la función administrativa del poder, entonces en todo contrato público alguien que contrata está ejerciendo poder, y en este caso es la entidad pública. Por lo tanto, el contrato público tiene que estar alineado también a la finalidad última del poder, que es apoyar a que la comunidad alcance valores y metas programáticas que justifican la existencia de esta sociedad. Por lo tanto, siempre se te va a exigir, como en efecto sucede en nuestras normas, finalidades públicas que justifiquen tu contratación. Esto es fundamental porque definitivamente rompe para siempre esa ilusión que se tiene de que en determinados contratos en los que una de las partes es el Estado, ese contrato es privado. O en algunos casos, como se ha sostenido también, ya hoy cada vez menos, de que la ejecución contractual es una relación privada.
Eso es equívoco. ¿Por qué? Porque en la contratación pública siempre está presente alguien que está ejerciendo poder y específicamente función administrativa del poder. Este cuadro más desarrollado nos lleva a que dentro de las diferentes manifestaciones que tiene la función administrativa, una de ellas es la contratación pública, que va a utilizar como instrumento al contrato de la administración pública, siguiendo para el efecto el respectivo procedimiento de contratación administrativa. Desde el punto de vista jurídico, resulta lógico entonces que esta materia tendrá que ser regulada por aquella área del derecho que regula las relaciones en las que está presente el poder y que, como sabemos, es el derecho público. Y dentro del derecho público, dado que la contratación es una manifestación de función administrativa, resulta lógico que la rama específica es la del derecho administrativo. Quien quiera especializarse en el ámbito de los contratos públicos, inevitablemente debe tener, si es abogado o abogada, formación en derecho administrativo. Si no eres abogado o abogada, o si participas de otra manera como empresario, tendrás que valerte de la colaboración de personas que conozcan esta materia. Y en otras profesiones, aquella que también trabaje el tema público. Si es presupuesto público, etc. Por lo tanto, la contratación administrativa también tiene como un elemento capital esta constatación de que estamos en el ámbito, jurídicamente hablando, del derecho administrativo. El escenario del contrato público va a implicar, para algunos aspectos, la presencia notoria de cualquiera de las formas jurídicas administrativas, reglamentos, actos administrativos, actos de administración interna, figuras contractuales o hechos administrativos. Pero a ello se adicionará la presencia de otras figuras, como el acto jurídico, que es el caso, por ejemplo, cuando el proveedor decide contratar con el Estado, u otras figuras del derecho general. Pero todo está dentro de un escenario en lo que lo público es determinante. En consecuencia, el área de la contratación pública, no obstante esa mixtura que tiene, la tendencia central es la de ser un escenario público. Por lo tanto, la contratación pública tiene su propia peculiaridad y su propio razonamiento que de ello se deriva. Los contratos públicos tienen que ser entendidos como instrumentos y, por lo tanto, es uno de los múltiples instrumentos que tiene el Estado para el cumplimiento de sus fines. En este caso, el Estado, para la aplicación de fondos públicos a efectos de cumplir políticas públicas, decide vincularse con terceros mediante un acuerdo de voluntades de efecto patrimonial, es decir, mediante un contrato, en virtud del cual ese tercero brinda una colaboración a la administración que la ayuda a ella para el cumplimiento de sus fines, proporcionándole bienes, servicios, obras u otros. En consecuencia, este instrumento de contratación tiene que ser lo suficientemente versátil para acompañar con éxito el derrotero de las políticas públicas. Cuando un gobierno promueve la inclusión social, cuando otro gobierno promueve el libre mercado, etc., la contratación pública, dentro del marco constitucional, por supuesto, tiene que ser lo suficientemente versátil para acompañar cualquiera fuere el derrotero político. Y esto lleva a un tema adicional. Como en el ámbito público, a diferencia del ámbito privado, en que la voluntad de las partes prevalece y por lo tanto la legislación es supletoria a la voluntad de las partes, en el ámbito público, en razón a que están comprometidos fondos públicos y finalidades públicas, por mandato constitucional se dispone que habrá de seguirse necesariamente la ruta de la contratación administrativa, con todas las categorías jurídicas y doctrinarias y normativas que ello implica, y se le confiere el carácter de orden público a la normativa y a los principios consignados para los contratos públicos. Consecuentemente, la normativa es de aplicación directa, no es de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, es de aplicación directa. Esto, vinculado a este carácter instrumental que tiene el contrato público, lleva a la conclusión de que resulta inevitable hacer una evaluación periódica
del sistema contractual a efectos de determinar si que está respondiendo al escenario en que está. Todos los días cambia la economía, todos los días cambia la forma de ejercer el poder y los negocios. En consecuencia, el sistema contractual, en tanto carácter instrumental que tiene, debe adecuarse periódicamente. ¿Qué mejor aún si es que nos anticipamos a esos cambios sobre la base de tendencias de los cambios en el entorno? Es decir, no hay que esperar que sucedan las cosas en el entorno para reaccionar y solucionar problemas que se han presentado, sino que irse anticipando lo más posible. Solamente reaccionar en aquello ya que no se pueda prever. Pero hay muchas cosas que en el camino se pueden prever y que desde ya implica la necesidad de remozar este instrumento contractual. Otro elemento clave en la concepción y en la captación de este concepto de la contratación pública es la relación que subyace a los contratos públicos. En cuanto a este tema, dentro del orden jurídico que está representado por esta zona azul, encontramos los contratos privados, los contratos de derecho social y los contratos públicos o contratos de la administración pública. En el caso de los contratos privados, estos vinculan a dos personas privadas. Cada una de ellas ejerce su libertad. Es decir, un centro de interés privado con otro centro de interés privado son los que se vinculan en esta contratación. Y esto lleva a la conclusión de que estamos ante una relación entre iguales. Y como es una relación entre iguales, la igualdad se convierte en una máxima a seguir. Es decir, salvo las pocas excepciones que generan una disparidad, la vocación de la contratación privada es a mantener, a preservar, a fomentar la igualdad de las partes. Y cualquier situación insalvable que se produjera entre los intereses de los contratantes necesariamente será reconducido hacia una posición en la que ambos mantengan su posición de iguales. Y esa es la lógica contractual privada, que es distinta, por ejemplo, en el caso de la lógica de la contratación de derecho social, como en el caso de derechos de menores o el caso de los derechos o del ámbito laboral. En un contrato de esa naturaleza tenemos a un privado que se vincula contra otro privado, pero dada la frecuencia de determinados sucesos, se considera a uno de ellos más débil que al otro en esta posición. Razón por la cual el Estado, ejerciendo poder, impone a esta relación algunos contenidos, de modo tal que se proteja a la parte considerada más débil, pero con un límite. Y el límite es que de todas maneras esta relación tiene que ser provechosa para ambos. Es decir, la prudencia necesaria para que, asegurando los mínimos no negociables de protección a la parte más débil, se logre que este vínculo sea fructífero para ambos, que es una relación gana-gana, como debe ser toda relación contractual. Y esa es la búsqueda que tiene, por ejemplo, el derecho laboral. Y ahí uno va a encontrar a un centro de interés privado que se vincula a otro centro de interés privado, pero la sociedad impone algunos contenidos a esta relación con miras a proteger a la parte considerada más débil. Y de ese esquema central surgen ciertas máximas, por ejemplo, en el derecho laboral, que cuando hay una situación insalvable entre ambos y hay una diferencia en la interpretación de las normas, se estará a la interpretación más favorable al trabajador. Eso surge de este esquema, porque así hemos organizado el esquema, el núcleo, la relación subyacente en los contratos de derecho social, como en este caso, para que se entienda que la relación es gana-gana, tiene que procurarse la absoluta igualdad de las partes, asterisco, pie de página, letra chiquita, aunque no siempre es así, pero es una máxima central, la búsqueda de la igualdad. En el ámbito del derecho público, la cosa sí es distinta. En el ámbito de los contratos públicos, vamos a tener a una entidad pública que está ejerciendo poder con un privado que está ejerciendo su libertad, o una entidad pública que ejerce poder con otra entidad pública que también ejerce poder. Es decir, aquí se ejerce función administrativa y aquí este señor ejerce su libertad, poder y libertad, o dos relaciones de poder, y que cada una de las entidades ejerce función administrativa. Es decir, desde los centros de interés estamos vinculando a un interés colectivo, un representante del interés colectivo, léase el interés colectivo,
con el interés privado, un centro de interés privado. O, en la segunda posibilidad, un centro de interés colectivo con otro centro de interés colectivo. De esta relación surgen consecuencias distintas, porque aquí y en cualquier lugar del mundo, incluido España, de donde viene nuestro amigo, cuando hay una situación insalvable entre el interés colectivo y el interés privado, siempre prevalece el interés colectivo. E incluso cuando los intereses colectivos colisionan entre sí, hay métodos para definir cuál de ellos prevalece o cómo se compatibiliza esa situación. En tal sentido, la lógica del contrato público ya va a ser distinta. Lo que sí ocurre es lo siguiente: sin negar que en esta relación, por ejemplo, en caso de conflicto insalvable, va a prevalecer el interés colectivo, sin negar eso, se han generado un conjunto de mecanismos para proteger a esta otra parte contra el posible abuso de esta parte. Así se creó las consultas a las bases, las observaciones a las bases, la impugnación a la buena pro, la posibilidad de ir a arbitraje o conciliación, la posibilidad de despejar, etc. Es decir, un conjunto de mecanismos de protección para evitar el abuso, para protegerse del abuso, pero sin negar de que en caso absolutamente extremo, por ejemplo, una guerra, el interés colectivo prevalece sobre el interés privado. Eso es aquí y en todas partes del mundo es exactamente igual. Por lo tanto, escudriñar en esta relación subyacente en los contratos públicos resulta fundamental, porque de ello vas a extraer todos los criterios para la construcción de tu régimen contractual. Y sabrás, por lo tanto, algunas consecuencias como las siguientes. Resultará lógico que la formación de la voluntad de esta entidad pública, como va a utilizar fondos públicos, esté canalizada por mecanismos que incluyan la protección de esos fondos públicos y el aseguramiento del cumplimiento de las políticas públicas. Será lógico entender que este privado tendrá algunos escenarios muy propios de sí. Por ejemplo, cuando decide si contrata o si no contrata con la entidad pública, o si participa o no participa en un procedimiento de selección. Es decir, uno va derivando el régimen aplicable. Será inevitable comprender, por ejemplo, que durante la formación del contrato, durante el procedimiento de selección o durante la ejecución coexistan normas de derecho público y eventualmente algunas de derecho privado o de derecho en general. Pero el escenario es público, el escenario es de derecho administrativo, porque el derecho administrativo regula aquellas relaciones en las que está presente el poder, específicamente a través de la manifestación de la función administrativa del poder. Entonces, la ubicación de la relación subyacente en los contratos de la administración pública resulta fundamental para la construcción del régimen contractual. Uno puede evaluar la ley y el reglamento de contrataciones sobre esta base, pero si miras a esa ley sobre esta base o sobre esta base, simplemente te desorientes, porque estás utilizando un prisma que es para otro terreno. En consecuencia, es vital captar esto y vital también tenerlo muy presente cuando estructures tus ideas sobre el tema contractual, cuando tengas tus apreciaciones sobre el régimen contractual o cuando comentes sobre el tema contractual. Por eso es que a veces uno sonríe amablemente cuando escucha a alguien decir: eliminen las observaciones, eliminen las impugnaciones, eliminen todo ello porque retarda los contratos. ¿Qué estarías haciendo? Tendrán una terrible desventaja y debilidad en esta zona. O eliminen el registro de proveedores, eliminen las garantías. Estarás debilitando al interés colectivo. En consecuencia, la construcción del régimen contractual público también implica dibujar una zona de equilibrio a efectos de que este vínculo sea una relación en la que gane la administración y gane el proveedor o las dos entidades públicas que contratan. Es decir, que también sea una relación gana-gana. Y dibujar esa zona de equilibrio varía si uno está en el ámbito privado, en el derecho social o en el ámbito público. En el ámbito privado,
procurar esa relación gana-gana resulta relativamente fácil, porque es casi prácticamente como que tú dibujas una línea recta, mitad-mitad. Porque todo se reconduce a esa línea para el equilibrio y que permita lograr la relación gana-gana. En el ámbito del derecho social, tienes alguna zona lineal y una zona inclinada hacia la parte considerada más débil. Y así se dibuja la zona de equilibrio en el ámbito del derecho social. Pero en el ámbito del derecho público hay diferentes aspectos que componen esa relación y en todos los cuales rigen normas de orden público de aplicación directa para esa relación. Consecuentemente, dibujar la zona de equilibrio a efectos de que todos los aspectos estén considerados va a implicar dibujarlo prácticamente de esta manera. Es decir, es más laborioso dibujar la zona de equilibrio, el punto de equilibrio en cada tema para el ámbito de los contratos públicos. Y como son normas de aplicación directa, hay que estar permanentemente mirándolas a efectos de ver si sintonizan, si son coherentes, si son congruentes con el escenario en que se aplican o conforme a las prácticas que van sucediendo en el camino. Por lo tanto, es fundamental en tu concepto de contrato público tener esta opción de que tu perspectiva va por esta zona. Y con esto ya puedes formular un concepto de contrato público. Porque estamos apreciando que en los tres ámbitos, en el del contrato privado, en el del contrato de derecho social y en el contrato público, hay contrato. Es decir, como en todo contrato, acuerdo de dos o más partes para crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. En los tres casos, esa base es la misma. Pero ¿cuál es el elemento distintivo en el ámbito de los contratos, públicos? Que por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad de la administración pública. Es decir, por lo menos una de las partes que celebra este vínculo contractual consiste en una entidad de la administración pública. Este concepto es fundamental, se mueve de vez en cuando, como lo pueden ver, pero hasta hoy resiste los comentarios y los análisis e implica haber adoptado el concepto unitario de contrato público. Antes de ello, y desde los orígenes de la doctrina contractual pública, era muy acentuado el criterio de que el contrato público se caracteriza porque siempre la administración pública, que es una de las partes, puede resolver o modificar unilateralmente el contrato en cualquier momento, bastándole invocar hasta de manera genérica el interés colectivo y proceder sin responsabilidad alguna a hacer esa modificación o eventualmente resolución del contrato. Pues bien, hoy eso ha sido superado, porque en la práctica y desde siempre también el Estado, como tiene el poder de Greyhound, decide a qué régimen va a someter los contratos públicos y dice: en este primer grupo voy a reservarme prerrogativas especiales a mi favor, dice el Estado. En este segundo grupo, no, me voy a autolimitar y voy a operar con reglas que también aplican para contratos entre privados, pero sin dejar de ser un contrato público, porque una de las partes sigue siendo una entidad pública. Y en este tercer grupo de contratos, solo en determinados supuestos tener prerrogativas especiales, pero si no se activa el supuesto, no las tendré. Y el próximo año chocolateas y cambia un grupo para acá y un grupo para el otro lado. Por lo tanto, se diluye que el elemento determinante para distinguir a un contrato público es que el Estado tenga prerrogativas especiales a su favor, porque no siempre va a suceder. En consecuencia, únicamente queda como elemento distintivo el que por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad de la administración pública. Y eso se incorpora a la definición del contrato público, de modo tal que nos da este resultado. Por lo tanto, hoy, un contrato público, como idea capital, es que estamos ante un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir un vínculo con efecto patrimonial en el cual por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad de la administración pública. Es decir,
una entidad que está ejerciendo función administrativa del poder. Esto resulta especialmente poderoso porque también implica, para fines prácticos, que cuando un privado se está relacionando con una entidad pública en un contrato, no obstante que ilusoriamente crea estar ante un contrato privado, está ante un contrato público. Y lo lógico será, como en efecto sucede, que la formación de la voluntad para esa entidad pública se regirá por normas de orden público de obligatorio cumplimiento, que han sido diseñadas dentro de la lógica, dentro de los principios, y apoyadas en la doctrina del derecho administrativo y específicamente de la contratación administrativa. En consecuencia, ya hoy, en el Perú, como sucede prácticamente en todo el mundo, la lógica contractual pública tiene este cariz, estas características, y es un punto importante en lo que es el proceso de integración e interoperabilidad de los sistemas contractuales en el mundo. Porque visto en perspectiva, para tú poder integrar, por ejemplo, la contratación peruana con la contratación de la Comunidad Europea sobre la base del Tratado de Libre Comercio que hemos celebrado con la Comunidad Europea, el lenguaje común resulta fundamental, entenderlo resulta fundamental. Y este concepto que hoy es ya muy extendido, se comparte en ambos escenarios. Por lo tanto, es más fácil diseñar procesos contractuales y reglas contractuales para llevar adelante algo que se ha iniciado todavía a nivel básico, que es mediante la celebración de los tratados de libre comercio. Cuando pensemos en lo que se viene con APEC, cuando pensemos en lo que se viene con otros tratados de libre comercio o similares, también, estando el tema de los contratos públicos inserto como un tema obligatorio y necesario de esa relación que va a haber, o que ya hay, entre bloques o entre países, pues resulta fundamental que el lenguaje en materia de contratación pública esté claro. Porque hace muchos años las relaciones de esta naturaleza a nivel internacional, las relaciones de integración internacional, no consideraban el tema de los contratos públicos. Era un tema subsidiario, era un tema prácticamente inexistente. Hoy, curiosamente, sobre todo por la globalización de los negocios y porque muchos de los que hacen negocios los hacen con los estados a donde van, este tema ha cobrado importancia y por lo tanto tenemos que ponernos o tomar diariamente nuestra pócima de Ponte Mosca para negociar de manera apropiada. Porque tenemos una realidad muy concreta, quien celebre con los dos tendrá sus propias realidades y hay que compatibilizarlas. Pero el lenguaje, como en este caso, resulta fundamental. En la formación de un contrato público hay una lógica que tampoco te debes olvidar, y esa es otra idea capital. Se traza una especie de línea divisoria entre el Estado y los proveedores, descargando en el Estado la responsabilidad de definir elementos como las características de lo que se necesita, describirlos adecuadamente, el valor referencial, el comportamiento del mercado y señalar los parámetros dentro de los cuales se llevará adelante la contratación. No es un tema negociable, no está previsto para que sea negociado. No es como en el ámbito privado, en que eso también se puede negociar. En el ámbito público es una responsabilidad unilateral del Estado hacerlo. Una vez que haya definido ello, sale al encuentro de los proveedores y los invita a ofertar para que su oferta calce dentro de lo que él está pidiendo o dentro de los parámetros que está pidiendo. Los proveedores van a ofertar, la entidad va a evaluar las ofertas y va a aceptar la mejor oferta a través de la adjudicación de la buena pro, tras lo cual vendrá una formalización y el contrato estará perfeccionado. Es decir, hay un conjunto de pasos para la formación de ese contrato. En el caso privado es muy simple. El privado, por ser privado, para decidir ofertar, solamente tiene 3 pasos. Primer paso, lo consulta consigo mismo. Segundo paso, con la esposa. Tercer paso, con la suegra. Y, confirmada la voluntad, es declarar, te ofrezco. En el ámbito público no es así. En el ámbito público, como tiene que protegerse fondos públicos, asegurarse el cumplimiento de finalidades públicas,
se ha generado todo un orden normativo y de principios que llevan a ese aseguramiento. Se tiene que asegurar que cuando hay el escenario correspondiente se abra a la competencia, a efectos de que también se haga prevalecer ese derecho a la libre concurrencia. Y otros principios más tienen que ser aplicados de manera obligatoria, e incluso los procedimientos, los diferentes pasos ya están diseñados, por lo menos en lo fundamental, en los mínimos no negociables. Y eso da lugar a que la entidad pública, para aceptar, tenga que seguir más pasos, y luego dice, acepto. En ese momento hay acuerdo de voluntades. En ese momento, desde el punto de vista contractual, hay consentimiento. Es decir, las partes han llegado a un acuerdo en todos los puntos, pero falta la formalización. Todavía no hay contrato. Hay acuerdo de voluntades, pero todavía no hay contrato. No es como en el ámbito privado, que basta el acuerdo de voluntades para que el contrato esté perfeccionado. En el ámbito público no. En el ámbito público tendrá que adicionarse una formalización. Y esto por razones de certeza. En algunos casos mediante la elaboración de un documento contractual, conste por el presente documento, etc. O en otros casos bastará una orden de compra o orden de servicio, pero con la información suficiente que permita saber que estamos efectivamente ante un contrato. Y consecuentemente la formalización resulta clara para que el contrato esté formado. Esta lógica no la puedes abandonar. ¿Por qué? Porque cualquiera fuere el régimen contractual, cualquiera fuere la modalidad de contratación que tenemos hoy, como por ejemplo el clásico, la subasta inversa, el convenio marco, siempre estará presente esta lógica de fondo. Y también sacas otras lecciones. En principio, en la contratación pública, hoy, probablemente eso cambie, pero hoy, en la contratación pública, la libre negociación no está permitida como regla, sino que se establece esta línea divisoria y juntos pero no revueltos. Tú allá, yo acá. Yo defino lo que necesito, te invito a ofertar. Me ofertas, evalúo tu oferta. Si calza con mis necesidades y además es la mejor, la acepto. Aceptada que sea, hay consentimiento y por lo tanto vamos a la solución del contrato. Mucho cuidado con la palabra consentimiento, que tiene dos sentidos. El primero, como figura contractual, implica acuerdo en todos los puntos. Es el término contractual. Y otra cosa, el consentimiento desde el punto de vista procesal, que dejaste de hacer los plazos y ya quedó firme. Es otra cosa. O sea, que estamos hablando del consentimiento en el sentido de acuerdo de voluntades que luego tendrá que ser perfeccionado. Esta idea es clave también en el concepto de los contratos públicos tal como están diseñados hoy en el mundo entero. Se ha pretendido incorporar modalidades como la libre negociación. Algunos países en Europa lo han hecho, pero parece que no les ha ido muy bien, lo cual nos lleva a una conclusión: que el escenario de los contratos públicos es un escenario en el que en cualquier lugar del mundo hay tres tipos de actitudes claras: los recontra honrados, que no se meten en problemas, que no necesitan ni perseguirlos, pero que sí hay que protegerlos. Siempre van a actuar bien, son la mayoría. El segundo bloque, de los dudosos en el ámbito público y privado. Robo. A estos segundos, el sistema tiene que, respecto de ellos, generar dos cosas. Uno, mucha persuasión. Y dos, sensación de riesgo. Estoy mirando que te dormiste. Mira cómo se por favor. Te sientes visto. Eso resulta fundamental. Pero hay un tercer grupo en el ámbito público y privado que, por muchos datos, significa que son ladrones, sinvergüenzas. Ellos están decididos a robar. Entraron al Estado para robar y son empresarios para robar. Entonces, ese es el tercer grupo. Y el sistema también tiene respecto de que hacer algo, pues tratarlos como a ladrones o no ladrones. Como el escenario contractual real es ese, en el que tú tienes de los tres agentes interviniendo en este escenario, y a veces es muy difícil saber quién es quién, entonces el sistema
tiende a protegerse. Y cada realidad, cada país, te va indicando que es mejor. Y una de las opciones en el mundo, históricamente hablando, en el tema de los contratos públicos, es evitar la libre negociación, porque eso puede llevar a problemas. Sin embargo, como les dije, se ha incorporado en algunos escenarios la libre negociación hasta determinados rubros o determinados montos. Suena bonito cuando son honrados, pero suena peligroso cuando hay choros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque según mis antenitas de vinilo y en Radio Venta y Radio Pared, en AM y FM, he tomado conocimiento de que en un nuevo proyecto de legislación sobre contratos públicos que estaría desarrollándose, algunos están postulando escenarios de libre negociación. Mucho cuidado, toma la fecha, mucho cuidado. Porque si no te tomas las previsiones respectivas, eso puede convertirse en un forado. Ya tenemos varios. Probablemente eso puede implicar agregar uno más. Entonces hay que trabajar eso con mucho tino. Antepenúltima idea clara para la sesión de hoy. Las precedencias. Esto tampoco te debes olvidar. Te lo puedes tatuar en la mano si deseas y mirarlo todos los días como si fuera tu reloj. Y hay gente que se olvida de esto. Estas son las precedencias de los instrumentos para la contratación. La ley, en primer lugar, por supuesto que antes de esto está la Constitución, la ley, el reglamento, las bases, la oferta que ganó, la buena pro, y finalmente el texto del contrato. La ley establece los parámetros sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está permitido hacer. El reglamento nos indica cómo hacer. Las bases establecen los parámetros dentro de los cuales se ofertará, las características de lo que se quiere contratar y algunos elementos de carácter financiero o administrativo. La oferta ganadora ha sido presentada por alguien que satisfizo de mejor modo las necesidades de la entidad. Luego de que esta oferta fue evaluada con estos parámetros. Por lo tanto, el texto del contrato solo debe ser el recipientario de todo lo definido antes. Aquí prácticamente no hay nada que negociar. Noten la posición que tiene el texto contractual respecto de todo lo anterior. El vínculo contractual público incluye todo esto. Por eso dice nuestra ley que el reglamento, las bases y no sé cuánto y lo demás forman parte del vínculo contractual. Así lo dice. Y es que aquí tienes unas cosas que se aplican a ese contrato. Acá tienes otras cosas que se aplican a ese contrato. Y acá también, y acá también. Y por supuesto que aquí hay algunas. Pero el texto recibe de lo anterior. Aquí prácticamente no hay nada que negociar. Más aún, reforzada esa idea por el hecho de que la adjudicación de la buena pro es el consentimiento. Y el consentimiento implica estar de acuerdo en todos los puntos. Entonces, el texto del contrato tiene un altísimo componente formal, pero no sustantivo. Algunos aspectos muy pequeños están dejados para ese momento, pues son pequeños. Pero lo fundamental, no, lo fundamental ya está definido. Sin embargo, hay dos vicios que estamos llevando adelante. Uno, que al momento de la suscripción del contrato, acá le incorporamos cantidad de cosas, porque pacta sunt servanda rebus sic stantibus, ¿no? Y porque me lo dijo el Excelus. Pues eso es en el ámbito privado. Ahí puede hacer lo que quiera con ese papelito. Acá no. Acá ya se predefinió. Esa es la lógica. Dos, segundo abuso, las adendas. Tienes un contrato y empiezas a generar adenda, que es una barbaridad. Cambias precio, cambias tamaño, cambias monto, cambias características.
Y eso es ilegal. Son pocos los casos en que te permite hacer esas adecuaciones, pero tiene que estar absolutamente fundamentada. Por ejemplo, estás construyendo una obra y hubo un derrumbe y ni modo, pues tienes que hacer una adenda, qué sé yo, para canalizar la solución. Pero no de buenas a primeras puede hacer eso porque crees que hay que cambiar. Y sin embargo se hace. ¿Y por qué se hace? Porque no pasa nada, dice. No pasa nada. No, nomás. No pasa nada hoy, pero tú no sabes qué pasa mañana. Contraloría tiene 20 años para preguntarte. Por si acaso. El cargo no va con confianza, no te preocupes. Ya te visitarán. Y va también para el privado, porque al privado también lo visitan, porque le van a pedir información. Entonces, ese tipo de temas hay que trabajarlo bien, que tenerlo bien clarito. Tampoco es el extremo, y tampoco sostengo, el extremo es decir que ya nada se puede hacer. No, tampoco es eso. Sino que tiene que estar muy bien fundamentado. Tiene que ser muy claro. Tiene que haber una lógica muy bien estructurada. Una argumentación muy bien estructurada. De lo contrario, ante la duda mejor no lo hagas. Eso es fundamental. El contrato en el tiempo tiene una vocación de subsistir, de mantenerse, de preservarse, y debe realizarse cuanta acción sea necesaria para la preservación del contrato, hasta donde sea factible. No puedes forzar el esquema. Y eso, en la realidad, presenta también diversas circunstancias en que se ha producido. Un tema para abogados y abogadas. Cuando hay una carencia normativa, cuando hay un vacío en las normas, ¿qué hago? ¿Cómo estamos haciendo hoy normalmente? Siendo este el orden jurídico, esta zona celeste del derecho público, dentro de él el derecho administrativo y dentro de él el régimen de contratación pública, teniendo por aquí otros órdenes normativos públicos o privados, en este caso el derecho privado o el derecho social. ¿Qué hacemos normalmente cuando no encontramos algo en la ley de contrataciones o en el reglamento de contrataciones? Estamos muy acostumbrados desde chiquitos, desde chiquitas, a coger nuestra mochila azul, nuestro parapente, volamos hasta el derecho privado, ingresamos al Código Civil, extraemos los artículos que creemos que debemos aplicar y de manera mecánica y automática lo aplicas acá. Y te sale un Frankenstein espectacular. Dos lógicas que no concuerdan. Dos lógicas que no concuerdan. Ha pasado con el fideicomiso, en el que se ha aplicado normativa privada y se convirtió en un desmadre. ¿Por qué? Porque hacías un fideicomiso, que no deja de ser una contratación sobre la base de un fideicomiso, y hay fondos públicos ahí aplicados. Sin embargo, ibas al ámbito del derecho privado, buscabas el tema del fideicomiso, lo aplicabas mecánicamente y por lo tanto ni siquiera tenías que dar cuenta a nadie. Esas distorsiones que tenemos en nuestra mente un esquema todavía insuficiente. Y como abogados y abogadas sí tenemos una tremenda responsabilidad. Trabajar el tema de la precedencia de la fuente y de la interpretación. Porque sabes muy bien que todo no está escrito. La ley y el reglamento pueden ser muy amplios, parece, pero hay un montón de temas que no están regulados, en los cuales tienes que aplicar tus criterios y tu método de interpretación. La regla básica es la siguiente: si no encuentro nada en el ámbito del régimen contractual, voy al derecho administrativo. Si encuentro algo aquí, lo voy a aplicar acá, pero aquí tamizo, le pongo un servidor para que pase lo que es compatible con él. Si no encuentro nada acá, probablemente vaya al derecho público. Si encuentro algo, tamizo para que sea compatible con el derecho administrativo y tamizo para que sea compatible con la contratación pública. Si hay lo recontrapía y no hay nada acá, recién voy al orden privado, por ejemplo, y entro, por ejemplo, al tema de locación de servicios, etc. Cojo lo que me corresponde o que lo que considero, hago un tamiz para que sea compatible con el derecho público, hago un tamiz para que sea compatible con el derecho administrativo y hago un tamiz para que sea compatible con la contratación pública.
Algo así como cuando un aerolito va entrando y se va haciendo chiquito. Y solo ahí aplico porque eso tiene que ser coherente, siempre. Responder a la lógica del proyecto público, siempre. Entonces, entrenarnos en ello hoy resulta fundamental. Porque cada vez más, te lo voy a anunciar como ya lo sabes, más gente se entrena en contratación pública. Y por lo tanto tienes más gente que va a discutir la cosa. Hay que trabajar el tema de la fuente, que todavía es un área en la que profesionalmente tenemos que trabajar más. ¿Cómo ha evolucionado nuestro sistema contractual? Antes no había nada, como pueden apreciar. Entonces, ¿cómo se contrataba? ¿Cómo se contrataba? Uno contrataban acogiendo alguna legislación española, otros argentina, otros con el Código Civil, otros consultaban con el horóscopo. Hoy toman riesgos, contrataban de todo. Ten cuidado con el día. Uy, ni hablar, no contrato nada. Otros llevaban asterisco 400, yo sí, ahí no me nada. A ver qué hago. Es decir, no había un criterio uniforme. Pero el Perú entra en una moda de muchos países de la acentuación de la presencia del sector público en las actividades en general, y en los temas de gestión pública se empiezan a lanzar normas uniformes. Dentro de ellas el reglamento de normas generales de procedimientos administrativos. Y una de ellas que surge década del 60 es la norma de, está por acá, de obras, el RUTO, que consiste con un conjunto de normas internacionales. Luego, casi 17 años después, el RUA, el Bienes y Servicios. Y al año siguiente, la ley de consultoría. Este es un hito para el Perú. Por primera vez, todas las instituciones del Estado se rigen por normas uniformes. Hasta acá estaba cañón el tema. Pero ¿qué ocurrió? Que es una lección aprendida. Resultó muy rígido para algunos casos, como para el caso de algunas empresas del Estado. Resultó rígido. El promedio de las entidades podía regirse por esa normativa, pero resultaba rígido para varios. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, o en el caso de entidades muy chiquitas, no les es aplicable, por una casualidad. Las que empiezan trabajando el tema son las empresas del Estado y piden para ellas sus normas especiales. Y se les da, primero a las empresas en general, y luego se dividió para las empresas financieras y no financieras, y el resultado fue que teníamos 9 normas de contratación. Las 3 primeras para el Populón, estas 3 para las empresas no financieras, y estas 3 para las empresas NICE, para las ya no, que eran las financieras. Hasta ahí había una lógica. Hasta ahí tú decías, es razonable esa desagregación porque efectivamente la norma es muy rígida para ellos y es conveniente que hasta ese punto se haya flexibilizado. Pero a continuación vino el mal ejemplo. Un montón de entidades dijeron, yo también quiero mi norma para mí del museo. Y se convirtió en Yompián, donde ganan los que van. Y llegamos a esto. 25 normas de contratación. Entonces, cuando tú analizabas por qué ya no obedecía de manera notoria, ya era evidente que no obedecía a la efectiva intención de darle más racionalidad por el tipo de actividad, no, sino que ya obedecía a la intención de que desde la entidad se contrate con quien uno quiere. Es decir, flexibilidad absoluta. Y eso terminó, porque como les dije, hay de los 3 personajes, terminó en numerosos casos de discriminación o de choreo indiscriminado. Eso generó la lógica de reacción de los proveedores a través de gremios, de los políticos que creían en un sistema y creen en un sistema eficiente y transparente, y se da un giro y sale la primera ley de contratación del Estado que fusiona y disminuye los regímenes especiales. La nueva ley, que es la actualmente vigente,
no modifica lo que finalmente se llegó con esta primera ley de contrataciones, que ya incorporó en el camino a la subastinversa, al convenio marco, al SEACE, etc. Se da una nueva ley y llegamos a este momento. Siguió avanzando el tema y empezó algo muy simpático. Se comenzaron a fusionar las normas y a desaparecer los regímenes especiales y se fue enriqueciendo el régimen contractual y se convirtió en uno de los regímenes más completos del mundo como régimen, porque todo lo más recomendado en el mundo lo tenemos en el Perú. En el mundo te recomiendan que además de tu clásico tengas subasta inversa, lo tenemos, convenio marco lo tenemos, compra corporativa lo tenemos, una entidad reguladora lo tenemos, una entidad supervisora lo tenemos, tribunales lo tenemos, medios alternativos de solución de controversias, arbitraje lo tenemos, conciliación lo tenemos. Es decir, todo, y por supuesto la contratación electrónica, o sea, todo lo más recomendado está en el modelo. Por eso es que cuando sale el 1017 no modifica casi nada de la última versión de la 2850, porque no había mucho que agregar, porque teníamos todo. Pero en un modelo, o por ejemplo en un país, cualquiera fuere, siempre hay dos retos. Uno, el modelo, y otro, las personas. El problema de Perú no está dando por el modelo. El problema de Perú está por el tema de las personas, en dos aspectos. Uno, capacidades técnicas, entrenamiento constante, capacitación constante. Y dos, el tema de corrupción. Por lo tanto, tenemos que focalizar en el ámbito público de los contratos nuestra atención mucho en la capacitación y, por supuesto, en todas las políticas de prevención de corrupción o lucha de corrupción y de fomento de la cultura de transparencia. Esas son tareas inmediatas hoy para el Perú. Trabajar esos temas. En cuanto al modelo, perfeccionarlo sí, pero un dato importante sobre lo que acabo de decir: el BID y el Banco Mundial estuvieron a punto, muy cerca, a tomar la decisión de que las contrataciones con cargo a los recursos que ellos nos brindan y respecto a los cuales siempre se ha aplicado su normativa, como sigue siendo hasta hoy, estaban a punto de decidir que se haga con la ley nacional, porque efectuados los cambios que se produjeron en los últimos 10 años, 12 años, en la ley nacional, se llegó a la conclusión de que cumplimos con los estándares en cuanto a la normativa, a los estándares más exigentes en el mundo. Salvo dos o tres temitas, como que ellos quieren, por ejemplo, que el valor referencial nunca se publique, o sea, que sea secreto, pero en el Perú que lo más secreto es lo que más se sabe. Esto no tiene sentido. Más bien sería una arma poderosísima para corruptos. Entonces, salvo esas discusiones que hay, en lo demás está completamente avalado. Por lo tanto, esa es la ruta. El problema con nosotros no es el modelo. Tenemos que ahora sí enfatizar el tema de personas. Uno, en capacitación. Si tú quieres especializarte en contratos públicos, tienes que capacitarte permanentemente. Y si tienes personal, mándalo a capacitarse, obligatoriamente. No, no me digas, ay, mi derecho humano. Ah, ya, no te obligo, pero te doy una recomendación intensa. No, pero no puedo, porque eso es a las 7 de la noche y me cae. Y ya mis ojitos se cierran. Ah, ya, entonces, ¿sabes qué haces en ese caso? Agarras su currículum y le dices, ¿qué vale la primera parte de tu currículum? Persona dedicada, entregada, proactiva, estudiosa, de baja presión, 25 horas al día, se levanta un día antes de cada día. ¿Tú has dicho que eres esto? Ya, se acabó. Pues estudias, no hay salida. Este tema requiere estudio constante, por una razón muy simple, sentido común, porque las normas son de aplicación directa. Tú, antes de contratar, una leidita a tu ley, tu reglamento y tus directivas. Mientras vas contratando, una leidita. Terminaste de contratar, una leidita. Es indispensable. No hay salida en este tema. Ah, no quiero, entonces dígate otra cosa. Porque esto sí exige esa actitud de estar permanentemente estudiando. Porque la responsabilidad es muy alta. Si eres funcionario público, es la plata de todos. Y si eres un privado, es tu responsabilidad social también de por medio. Y también la posibilidad de que tú tengas tranquilidad más adelante. Y no te envuelto en problemas de sanciones, etc.
Entonces resulta fundamental eso. Pero no ir a esquemas en los cuales se disperse el régimen contractual. Lamento mucho que últimamente esté pasando esto, miren. Desde hace 4 años atrás hasta hoy, se está volviendo a dispersar. ¿Cuál será el límite? Ese es el riesgo. ¿Y quién está llamado a que eso no suceda? Nosotros. Proveedores, funcionarios, que participamos en los contratos públicos. Porque sabemos que hay un riesgo incorporado. Y que la lección de la historia es que no es conveniente tener un régimen absolutamente rígido e igualitario para todos, como tampoco la dispersión, sino lo siguiente: un régimen unitario, pero que tenga una primera base de principios aplicables a todos por igual. 2, un segundo nivel de procedimientos básicos para todos. Y un tercer nivel de procedimientos especiales para situaciones especiales, como compras en frontera, compras en unidades principales pequeñas, compras en la zona de emergencia, etc. Pero unitario el régimen, no un archipiélago normativo. Y ese riesgo es el que quiero poner en mesa hoy ante ti, porque vas a ser tú el que la va a vivir. Y además se compromete dinero que es de todos, incluidos tus hijos, sobrinos y demás relacionados. Es decir, de todos quienes estamos acá. Entonces hay que trabajar en eso. Penúltima idea. El régimen contractual tiene este esquema. Es un régimen en el cual se ubica un régimen general y regímenes paralelos. En el régimen general, regido básicamente por la ley de contratación y su reglamento, tengo las 3 grandes fases: programación y actos preparatorios, procedimiento de selección, ejecución contractual y liquidación. Cada una de estas fases tiene componentes, y esos componentes tienen una o más de las siguientes 4 razones para existir. La primera, que el procedimiento avance, que la contratación avance. La segunda, proteger el interés colectivo. La tercera, proteger al proveedor. La cuarta, proteger a todo el sistema. Por lo tanto, están allí porque deben cumplir una o más de esos requisitos, una más de esas justificaciones. El día que la pierdan, pues cámbialo, modifícalo, introduce otra, elimínala. Es decir, esto se mueve, a cada rato se está moviendo. Tú no le debes tener miedo a que se mueva, sino a que se mueva mal. Ese es el problema. Cuando hay errores en la incorporación o en la eliminación de estos pasos, tiene que haber una congruencia entre la manera como incorporamos estos pasos y la finalidad del contrato público, que es mantener ese equilibrio entre el interés colectivo y el interés privado, o dos intereses colectivos. Por lo tanto, la construcción requiere laboriosidad, requiere ser acucioso. No puedes hacer normas de contrataciones con el método sedal, es decir, al champú. No. Tienes que prever, tienes que tener una estrategia de contratación para tu sistema. En el mundo entero se está promoviendo la solidez de los sistemas de contratación pública. Y una de las maneras de lograr esa solidez de los sistemas de contratación pública es precisamente estrategias integrales en materia de contratación pública. Y en el mundo entero hoy hay una metodología todo el sistema
tiene que obedecer a una estrategia. Y eso sí quiero también ponerlo en mesa como un tema capital. No puedes trabajar tú en contratación pública de manera reactiva, porque hay un problema, ponemos un parche. Tenemos muy parchado ya nuestra legislación. Parece carpa de circo. Parche por todo lado. Eso es muy riesgoso. Cada cierto tiempo hay que trabajar una estrategia integral del sistema de contratación. De modo tal que esté definido, por ejemplo, el aseguramiento a los intereses de los actores que participan. ¿Cómo está asegurado el interés de la comunidad? ¿Cómo está asegurado el interés del destinatario? ¿Cómo está asegurado el interés del sector público, del sector privado, del contratista, de la entidad pública, de las entidades que supervisan, etcétera? ¿Cómo estamos respondiendo con el sistema a las características efectivas del mercado o de los específicos mercados que hay en la realidad? Hay ciertas cosas que funcionan en unos temas y en otros tienen que ser distintos para que funcionen. Ese esfuerzo sí hay que hacerlo. Algo se ha empezado y de muy buena manera, por ejemplo, con la estandarización de las bases, que hay 33 y tantas, otras más bases estandarizadas, pero hay que agregarlas más. Algo se ha avanzado con el mejoramiento de los sistemas de contratación a través de la incorporación de la subasta inversa, del convenio marco, de las compras corporativas, cada uno en lo suyo, por supuesto. Pero nos falta, por ejemplo, desarrollar procedimientos contractuales para municipalidades pequeñas, en las que hay 5 o 6 personas, donde no puedes armar un comité especial y menos pues una apelación y todo lo demás. O en zonas donde no hay, los proveedores no tienen DNI. A ver, exige el RNP. Ese tipo de cosas las tienes que ver. Y eso es lo que hay que trabajar hoy con detalle. Y no descuidar el entorno internacional. Un TLC, no vayas a pensar que es como los acuerdos antiguos que había, conste por el presente documento, el amor eterno que tienen estos dos países, que se aman por siempre, amén, y después están en una guerra y chao, convenio. Y lo hemos tenido muchas veces. Ya no es eso. Hoy tú firmas un TLC y es prácticamente un contrato. Y si es que por casualidad incumples, te van a llevar a tribunales y te van a sancionar sin consideración. ¿Cómo que no? Si ya el Perú ha sido sancionado 3 veces en el tema de contratos. 2 de ellos en la comunidad andina. Se han hecho valer Medellín. Y en el otro, el Valle del Caballo. Porque no había cómo defenderse. Nos habíamos tirado todos los acuerdos. Pero ese tipo de temas se tiene que trabajar. Y eso lleva a que este régimen lo tenemos que tener muy claro. De estos tres componentes, el que más ha trabajado es el de procedimiento de selección. Falta trabajar aún más, y es quizá la tarea más importante en este momento de coyuntura, el desarrollo más orgánico de la parte de programación y actos preparatorios. Gran parte de las dificultades en los contratos públicos surgen acá. Por ejemplo, una descripción insuficiente de la necesidad o eventualmente unas bases con criterios de evaluación que no son objetivos o falta de reglamentación en cada entidad sobre sus compras, no tienen lineamientos de compras internos por lo menos, y eso genera por supuesto un conjunto de consecuencias. En el procedimiento de selección sí se ha trabajado bastante, y además del clásico que siempre ha habido y que funciona muy bien para contrataciones sobre bienes o servicios disímiles entre sí, que sí requieren comparación separada de la parte técnica con la económica. En el ámbito de la subasta inversa y el convenio marco hay un cambio importante. Aquí se ha suprimido para las entidades contratantes algunos componentes. ¿Por qué? Porque estos componentes ya se vuelven innecesarios por una actuación que ha tenido la entidad que conduce la elaboración de las fichas, como en el caso del POSE,
que una vez elaborada una ficha para compra por subasta inversa, ya se definió las características de lo que se va a contratar. Por lo tanto, ya no hay nada que discutir en el tema, ya no hay nada que evaluar en el tema. Entonces, esos pasos le son ahorrados a la entidad que va a contratar, que solamente se limita a convocar a la presentación de ofertas, adjudicación y suscripción del contrato. Y que es incluso la razón por la cual la subasta inversa termina en contrataciones en 9 días, 15 días a lo más, que antes te tomaba años, 2 o 3 años. O el convenio marco, que mucha gente todavía no cree que es cierto. En este caso, la entidad solamente escoge en la página del OCE, ahí va a encontrar toda la parte del convenio marco, están los productos, los proveedores, y escoge, como si fuera el supermercado. 10 de esto, 20 de esto, 30 de esto. Y compra, en un día, sin problemas. Por eso el riesgo de impugnaciones en subasta inversa y en convenio marco es muy bajo, o casi inexistente. ¿Por qué? Porque en el caso del convenio marco, el OCE ya suplió estas fases, cuando él convocó, evaluó, y los que calificaron entran al convenio marco. Entonces, la entidad contratante que no tiene que hacer estos pasos, solamente adjudica y formaliza. Esos cambios sí se han producido. Y eso nos pone en muy buen pie en lo que es el modelo. Otra fase que es complicada es la ejecución contractual y la liquidación. Sobre todo en la fase de ejecución contractual, en el ámbito de la supervisión. Ahí hay un problema real en muchas entidades. Y es, te perdono porque eres dicho che. ¿Qué ocurre? Es inevitable una relación entre el proveedor, entre el contratista y los funcionarios de la entidad. Y a veces hay incumplimientos que no se registran, que se pasan medio por alto, me voy a decir que no lo he visto, o si lo he visto de lejos. Pero lo que no sabe quien perdona eso es que el tarde o temprano lo estará pagando. Aquí, en la fase de ejecución, hay que trabajar más con la estampita de San Portillo, papelito mano. Es decir, hay que registrar los pasos. Si te vas a apartar del contrato, hay que saber por qué. Si va a haber algún problema, hay que registrar. Porque la parte de supervisión es donde normalmente se produce a veces la debilidad. Entonces, mucho cuidado acá en lo que son las conformidades. Cuidado con el apuro en esta parte también. Porque a veces el área usuaria te viene ya, firma la conformidad. Oye, pero quiero ver. No, rápido, firma. No, pero por lo menos quiero ver. Estás oponiendo la gestión. Eso puede traer graves consecuencias, tú sabes. O firmas, o está contra nosotros. No firmo. Pues el que va a tomar las zonas rayas puede ser yo, no tú. Es decir, mucho cuidado con esa parte. Y digo tu contrato en mano para saber si efectivamente te andan entregando lo que están entregando. Y el otro tema está también ya, lógicamente, en temas mucho más graves, como puede ser la sustitución de los bienes, o el robo sistemático de los bienes, o el robo descarado de los bienes. Es un tema que también hay que fortalecer en esta materia, porque te puedes haber esforzado mucho por acá y se te puede ir muy poco. En cuanto a los regímenes paralelos, estos regímenes paralelos tienen 3 razones de existencia. La primera, porque entidades como el BID, el Banco Mundial, AID, etc., cuando te brindan recursos por cooperación o préstamos, te exigen que contrates con sus normas. Entonces, ni modo, es una razón por la cual existe un régimen paralelo. Lo que sí es interesante destacar es que acá trabajan con el sistema clásico. No tienen ni subasta inversa ni convenio marco. En el segundo bloque están los encargos. Hoy se acepta el encargo del procedimiento de selección a entidades, a organismos internacionales o a entidades privadas que todavía no existen. Pero eso sí, a organismos internacionales, que es lo más usual hoy, tipo UNOPS, OIM, OIM. Desde la segunda razón por la cual la entidad decide encargar la segunda fase a estas entidades. Y se aplica la normativa de esas entidades. Y la tercera razón es porque hay situaciones especiales como desborde de ríos, eventualmente algún desastre,
que lleva a unas normas, normalmente por decreto de urgencia. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer hoy? En primer lugar, trasvasar lo más posible desde el régimen clásico a la subasta inversa de convenio marco lo que pueda entrar a subasta inversa de convenio marco. Hay dos requisitos para que algo vaya a la subasta inversa o a convenio marco. En el caso de subasta inversa, tiene que tratarse de bienes o servicios absolutamente iguales, es decir, en que solamente se va a competir por precio. Ante la duda, no debe haber ficha para subasta inversa. Y el segundo requisito es que el mercado funcione y que efectivamente pueda haber competencia. Entonces, hay que trabajar lo mismo. Y para el caso del convenio marco, es para bienes similares, donde la funcionalidad es la misma y hay diferencias en cuestiones de detalle, no determinantes. Entonces, en ese caso, habría que asegurarse de ello para traspasar acá. Pero en perspectiva, ¿qué se puede lograr? Si sostenidamente unos 4 o 5 años empezamos a pasar lo que vaya a subasta inversa y lo que vaya a convenio marco, no menos del 60 o 70% de las concesiones del Estado podrían hacerse por subasta inversa o por convenio marco. Es decir, en 5 o 9 días o en un día, según sea el caso. En consecuencia, hay una tarea de país aquí de ir desarrollando más fichas de subasta inversa y más operaciones de convenio marco. Y la otra propuesta es extraer las mejores secciones de los regímenes paralelos y convertirlos en parte del régimen general. Por ejemplo, tener un capítulo para desastres naturales. Se produce un desastre natural, se declara la zona y suficiente. En automático se aplica un régimen especial que ya debería estar en la página, perdón, en el reglamento o en la ley. Eso es factible, no estar aprobando un decreto de urgencia por cada operación, por cada situación, que a veces son dispares, no necesariamente concuerdan. En consecuencia, eso es lo que tenemos que trabajar. El SEACE te marca lo que se viene ya, y ya está. Hoy el mundo ya no puede estar sin tecnologías de la información, potenciando las actividades de las personas. Ya no se puede. Hay gente que se retira porque ya la llamaron, por celular o con un mensaje. ¿Es decir? Hay gente que viene y está diciendo, ya llego, mediante un mensaje. Los niños le piden ahora su celular. Antes le llevabas una pelota, no, en su iPhone o su iPad. Y si no, se agarra el viejo. Y está, juegue, comentar a sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. 3 años, 2 años que están manejando sin ningún problema de control. Es espectacular. Y ese es el mundo. Y ese es el mundo de aquí a no más de 10 años. Los precios de esos aparatos han bajado de una manera impresionante. Yo quise comprarme mi Galaxy 3. Y dije, voy a pavonearme con mi Galaxy. Me iba a comprar el Galaxy y yo costaba como 2.000 soles en ese momento. Y al mes, como tuve que usar otra cosa, para venirme al carro, al mes, oferta 2 por 1. Galaxy con su Galaxito. ¿Qué verdad? Entonces, hay gente que se compró su Galaxy con su Galaxito. ¡Felices! Y a los 2 meses ya salió el Galaxy 4. Yo estoy esperando que saca el prototipo del 15, porque si no voy a perder tiempo. Nosotros el 4 mañana, que ya salió en el mercado por si acaso te aviso. Pero ya tendré el 5 por ahí, haciendo tiempo. Así están las cosas hoy. Todo se integra, todo se va integrando. Ahora antes tenías que tener tu celular y tu laptop por acá, ibas en el Facebook, por aquí, llevabas, no, ahora ya todo integrado hacia eso del mundo. Bueno, la contratación pública está también ahí presente. ¿Y cómo se ha anticipado el Estado a ello? Ha aprobado una política pública, por norma expresa, de que nos vamos hacia la sociedad de la información.
que no es otra cosa que promover el uso intensivo y extendido de las tecnologías de la información en el ámbito público y privado. En el ámbito público, a través de lo que se denomina el gobierno electrónico. Y dentro del gobierno electrónico, que no es otra cosa que hacer gestión pública con uso extendido de tecnología de la información, dentro de la gestión pública está, o sea, dentro del gobierno electrónico está el SEACE, como sistema electrónico de contrataciones del Estado. Si tú te pones a proyectarte y te preguntas si dentro de poco tiempo todo el mundo, todo tiende a ir por vía electrónica, sin perjuicio de mantener la posibilidad del uso de vías físicas cuando no es factible la vía electrónica, porque probablemente no tiene electricidad. Salvo esa excepción, la pregunta es, entonces, visionariamente, ¿qué debe estar en el SEACE? La respuesta es todo. El SEACE debe ser ya el escenario natural de la contratación pública, por donde tú transitas para la contratación pública. Si te quieres informar, al SEACE. Si quieres contratar, al SEACE. Si quieres inscribirte, por allí. Si quieres transar, por ahí. Si quieres saber cómo votar en otros lados, por allí. Y ahora sueña un poco más. El SEACE global. No vayan a pensar que me he tomado nada. El SEACE global. Enciendes tu máquina, tú vendes determinados equipos y quieres saber en el mundo entero qué necesidades hay de ello. Haces un clic y te sale todo. ¿Por qué no? Sigue soñando. Sigue soñando, seguro estás soñando espectacularmente. Sigue soñando. Contrataciones electrónicas de nivel global, donde tú participas desde acá para cualquier lugar del mundo, y 2, países o bloques de países comprando juntos software, medicinas, equipamiento, etc. Eso ya es posible, es absolutamente posible. El asunto es hacerlo, avanzar hacia ello. No esperar a que la realidad te genere problemas y a la desesperada los atiendas recién construyendo algo que ya desde hoy lo puedes ir previendo. Entonces la invitación está dada para todos los soñadores y soñadoras, que además de lo que dicen habla, deben también pensar hacia dónde tenemos que construir las cosas. Hablar de contratos públicos no es solamente hablar de la transacción diaria, es también una apuesta a futuro, como país y por supuesto a nivel global también. Es un tema clave, es un tema en el cual están presentes muchos interesados y donde algo fundamental, el objetivo es que efectivamente a esos niños les llegue la comida, y buena comida, que a esas personas efectivamente les llegue una buena medicina en la cantidad apropiada, el abrigo en la zona de friaje, que les llegue sin sobreprecio, para que haya más, que la calidad, conforme a los recursos, sea la mejor posible, que los proveedores se sientan tranquilos de que saben que están compitiendo y que no son objeto de un tramposo. Es una responsabilidad para el funcionario público. El servidor público, además de que por ya ser miembro de la comunidad, tiene la obligación y el deber de hacer lo mejor posible por su comunidad, por ser funcionario público, tiene un galón adicional, que es el de que se descargue en ti una cuota de poder, y tú tienes que saber que ese poder que ejerces tiene que estar alineado
a apoyar la consecución de esas metas programáticas y de esos valores que hay que hacer realidad, que interesan a toda la comunidad, donde también estás tú y tus hijos y lo que quieres. Por lo tanto, el funcionario público, cuando está trabajando en un tema tan sensible como es el tema de los contratos públicos, tiene que necesariamente despertar un compromiso con el tema. Si no, es un fantasma. Si no, es una cáscara. Entonces, darle sentido a esta materia es una invitación constante por la contratación pública, que es un escenario fabuloso para ese tipo de misiones que puedes asumir de manera clara y consciente. En el caso de los proveedores, es un escenario para que efectivamente hagan realidad su compromiso social, sin perjuicio de que legítimamente tengan que aprovechar oportunidades de negocio, porque la empresa vive para hacer negocios. Pero no hagas sobreprecio, pues no trampees, no mientas. Entonces, hay aquí una actitud esperada y valores que se tienen que hacer realidad con los actos propios. Como bien dije, en el escenario vas a encontrar los tres tipos de actitudes que ya señalé. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Por cuál has optado? Eso es lo que interesa. La contratación pública tiene sus normas, tiene sus principios, pero tiene una razón de ser. Y es que siendo un escenario en el que están presentes intereses colectivos, recursos públicos, expectativas legítimas de proveedores y la expectativa de la comunidad, entonces la actitud tiene que ser apropiada a ello. Por eso no es una simple especialidad. Requiere ciertas condiciones también. Cuando tú escojas gente para que trabaje en contratos públicos, guíate por esos criterios. No pongas a cualquiera. Y si hay alguien que recién empieza, fórmalo bien. Porque finalmente tú nunca sabes si la medicina que él compre, tú te la vas a poner. O tú vas a comer esa comida, o tú vas a usar esa carretera. Ese es el tema. Y la contratación pública en esa línea es un escenario espectacular. Lo último de todo. ¿Hacia dónde va la contratación? ¿Qué elementos se vienen hoy? Que llegó el punto. Un minuto. Hubo varias contrataciones. ¿A dónde vas? Y alístate para lo que se viene. 1. Aplicación del principio de valor por dinero. Las normas se irán cambiando para que ya no se privilegie lo más barato, sino lo que económicamente y de manera integral mejore la utilización del recurso económico. Contratación para el desarrollo sostenible. Se incorpora la variable ecológica. Entonces, ya vendrán normas, no solamente para limitar compras, por ejemplo, del plástico, como tenemos hoy, sino también que otorguen puntajes progresivamente, por supuesto, a ofertas amigables con el ambiente. Integración de los sistemas de contratación, se viene. Las compras entre países, compras conjuntas de países, se vienen. Interoperabilidad de los sistemas informáticos de contratos, los SEACES, se comienzan a integrar, se viene. Formación de capacidades con tendencia a la profesionalización, se viene. Hoy tenemos 80 horas mínima de capacitación de los funcionarios públicos. Deben ser 800, creo que se han equivocado un cero, ¿no? Pero hacia eso vamos. Dentro de poco viene el PhD en contratación pública a Perú. Ya hay en varios continentes. Se viene con valor continental, con valor global. Y rendición de cuentas como condición básica para proteger lo que implica el contrato público como instrumento que coadyuva a que la comunidad tenga lo que por derecho le corresponde. Es decir, me vas a rendir cuenta bien, en línea, con métodos en que no te vas a dar cuenta, pero me estás informando. Eso se viene con fuerza. Más aún hoy, que se está vinculando la gestión pública con los derechos humanos, donde las omisiones en la gestión pública, o lo que es peor, las actitudes graves, van a ser interpretadas como afectaciones a los derechos de la persona.
Y lo último de todo, la tarea. 1. Al interior del Perú, mayor coherencia interna en nuestros regímenes contractuales. Nuestra legislación, que está pensada para instituciones promedio, y sobre todo grandes y en ciudades donde hay muchos proveedores o relativamente proveedores, no es aplicable en determinados lugares o determinados tipos de instituciones. Entonces hay que desagregar las normas y contemplar situaciones especiales a través de la normativa. Eso al interior del país. Y respecto del entorno internacional, trabajar en lo que son la armonización de los sistemas de compras a nivel del continente, por ejemplo, o a nivel ya global. El mundo va hacia la generación de estándares. ¿Cómo interpretamos los conceptos contractuales, disposiciones de contratación y prácticas contractuales? Por lo tanto, y con esto termino, la contratación pública tiene unos hitos clave, tiene unas máximas que tú no puedes ignorar. Todo gira en torno a esa relación que subyace a los contratos públicos y que están vinculados: el poder con la libertad o el poder con el poder, el interés colectivo con el interés privado o el interés colectivo con el interés colectivo. En torno a esa relación sustantiva, tú generas y construyes un sistema en el que vas derivando y construyendo los principios para este tipo de contrataciones, que, como hemos visto, se circunscriben dentro, jurídicamente hablando, del derecho público y específicamente dentro del derecho administrativo y dentro de este como una subrama, como una subespecialidad de la contratación pública. La coexistencia con otras figuras, por supuesto que se da, pero siempre en un escenario de derecho administrativo. Y lo demás es una invitación a hacer las cosas lo mejor posible, porque el tema de los contratos públicos está inserto en el corazón mismo de la visión central de todo Estado, que todos nosotros tengamos cada vez una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.